Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, 11 de noviembre, hoy es miércoles, vamos a ver un tema sobre la resta de los números naturales y decimales. ¿Por qué lo estamos viendo? La semana pasada hicimos un ejercicio de calcular el porcentaje. Era una juguetería Chavito, donde al juguete le ibas a calcular un porcentaje porque era un descuento, era una oferta, te iba a costar menos. Igual que el de la agencia, igualito. Solo que uno de los juguetes eran los patines. El costo era 650 y había que sacarle un porcentaje. El porcentaje que le sacaron era... El costo de los patines era 650. Le calcularon el porcentaje. El porcentaje a descontar era 97.50. Entonces, 650, que el costo de los patines, menos 97.50, te iba a dar aquí una cantidad. Eran 552.50. Era el único de todos los juguetes que iba a tener esta situación. De los 34 niños, 16 o 17 niños tuvieron esa confusión, cómo hacer la resta. No presentaron problemas y debido a eso estamos tratando de solucionar este problema para este grupo y en esta clase que puedan conocer cómo ubicar, cómo hacer la resta, cómo restarle a un número natural un número decimal. Pero primeramente vamos a conocer qué es un número natural y qué es un número decimal para que realmente al momento de hacer su resta conozca, ubique, identifique cómo acomodar los números, cómo hacer la resta, cómo acomodarlo. Es decir, 650 menos 950, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí. O lo voy a poner aquí. O lo voy a poner... ¿Dónde lo voy a acomodar? Vamos a conocer primeramente cómo son los números. Ok. Tenemos los números naturales y los números decimales. Y hay otros tipos de números. Los números fraccionarios, los números mixtos, hay un montón de números. Pero regularmente se usan más los números naturales y los números decimales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son los números enteros, completos. Algunos maestros les llaman números enteros, números completos, números naturales. Entonces, son los números que no nos presentan a veces ningún problema y lo podemos registrar, identificar como tal. El número que usted
te dicen, piensa en un número. Entonces usted piensa en un número cualquiera, es un número natural. Yo puedo decir que el 7 es un número natural. El 14 es un número natural. El 3126 es un número natural. El 6 es un número natural. El 5 es un número natural. El 65 es un número natural. Los números naturales son aquellos números que para escribirlos e identificarlos no nos presentan ningún problema. ¿Le presenta algún problema a un niño, por ejemplo, un número largo, escribirlo? El 6.156.326 es un número natural. Le va a presentar problema al momento de querer escribirlo. Ese es el único problema que tendría para poder registrar o escribir un número natural. Entonces, si tenemos los números naturales, voy a poner cualquier número natural, voy a poner el 128. Es un número natural. ¿Dónde empieza a ponerse un poco difícil el poder restar números naturales contra números decimales? Porque los números decimales son números que, como su nombre lo dice, llevan décimas. Es decir, son números naturales más un pedacito de otro número que no se alcanzó a formar. Entonces, son números decimales. Un número decimal sería 7.50. Son números decimales. 750, 325, 1408, 3.126, 4.7, 9.32, 8.16, y también hay números largos de decimales. Por ejemplo, 1726.38 es un número decimal. 450.326.14 es un número decimal. Es decir, todo número que lleva un punto y decimales al lado derecho. Es decir, no es un número entero tal cual, sino que lleva una porción adicional. Son números decimales y también tenemos acá números enteros. ¿Cómo identificar, cómo saber, cómo acomodar, cómo relacionar esos números? La estrategia para poder acomodar e identificar esos números es el mismo punto. Tenemos un video aquí en este canal de YouTube acerca de la suma de los números decimales, donde vimos que para poder sumar, el tema es la resta, pero tiene que ver mucho la suma para que ustedes lo puedan identificar. Había un video anterior en este mismo canal de cómo acomodar los números decimales, y yo les decía que una estrategia era punto, 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 así. Mi maestra decía, hagan el monito de nieve. No sé por qué decía, ¿será que se parece a un monito de nieve? No lo sé. Entonces, les decía yo, una manera de identificar una suma de los números decimales es a través del punto. Entonces, ya podemos acomodar. Si teníamos 3.08, 2.4, aquí está el punto, 2.4 y 6.132, ya tengo
el esqueleto, como dicen los maestros, de cómo hacer la suma. Ya estoy acomodando, ya veo que el 2 quedó afuera, que el 8 va junto con el 3, que el 4 va con el 1, y acá tengo los números enteros a un lado. El punto nos ayuda a identificar un número entero, a tener la diferencia entre un número entero y un número decimal. Anteriormente se decía que después del punto todos estamos locos. Así decía mi maestro de cuarto. Es que los números enteros, cuando va con un punto y alguna porción más, ya no está bien ese número, ya es un número loco. Decía que el 7.26 es un número decimal. Si le quitamos las décimas, se queda en 7, es un número entero, un número natural. A partir del punto, si tiene otros números, decía mi profe que era un número, que no estaba bien, que estaba incompleto, que estaba loco. Son números locos contra números normales, números enteros. Entonces así lo conocimos nosotros. Este es un número loco, este es un número entero. Entonces, era así, números enteros, números decimales. Pero ¿cómo acomodar? ¿Cómo conocer? ¿Cómo hacerlo? Para poder hacer una resta de un número natural, restarle un número decimal, a un número decimal, restarle un número natural, nos va a ayudar el punto. Siempre tenemos que ubicar el punto para poder, es para reconocer y ubicarla, para tener la ubicación, identificar dónde va a ir. Siempre lo ponen a la derecha, se le salen todos los números, o a la izquierda están los números, están antes. Hay que ubicarlo exactamente donde debe de ir para hacer una resta. Y el problema de los patines decía que vamos a hacer que a 650 le ibas a restar menos 650 menos 950, quedó muy abajo. Utilizo este trapo porque es una pared. El borrador, al ser una pared, no es liso, no puedo borrar, entonces utilizo mejor un trapo. $650 menos 97.50, ¿cuánto me va a dar? El problema que tenían los niños era cómo acomodarlo. Primeramente voy a poner el primer número, 650. ¿Se acuerdan del monito de nieve para la suma? Podemos usarlo para la resta. Entonces pongo. Una estrategia es usar los dos puntos. No le hace que sean números naturales que estén involucrados en la resta. Usted solito ahorita va a borrar el punto a ver cómo va a quedar. Entonces, el punto nos va a ayudar. Ahí está. Esta es una resta. Ahorita vamos a acomodar estos números. 650 es un número entero. Es un número entero. No lleva decimales. Es un número entero. Entonces lo voy a poner antes del punto.
Ahí está. Y el otro número, 9750, es un número decimal. Es decir, va a tener números después del punto y números antes del punto. Vean cómo está y así lo va a acomodar. Vean, aquí está el punto, este es el punto. Significa que va el 7 a un lado y el 5 va a este lado. Pero primero tiene el 9. Entonces yo lo voy a acomodar aquí. Quiere decir que el 9 va a ir abajo del 5. El 7 va abajo del 0. El punto lo voy a acomodar aquí y voy a acomodar también. Entonces sería 9750. 97.50. Ahí está. ¿Dónde surge el problema? El problema surge que el niño, la niña, escribe. No conoce o a lo mejor no conoce la estrategia del punto. Entonces tiene 650 y al querer restar 9750 lo pone aquí. Es por eso que no pudieron resolverlo y me daban otras cantidades. No lo pudieron acomodar. Vean el punto. Aquí está el punto y acá está. El punto tiene que quedar alineado. Recto. Vertical. ¿Para qué? Pues aquí no está. Miren. Tiene que quedar alineado. No podemos hacer esta resta. Entonces, volvemos a poner los puntos para ubicar la resta. 650 es un número entero. Quiere decir que no voy a poner decimales. Más adelante vamos a ver por qué. Ya tengo el primer número. El siguiente, 9750. Aquí me indica que el punto va para acá. Entonces, si yo traslado, ese número va a acomodarse. Solo hay una posición para acomodarse, no hay de 3 o 4 maneras. Así como está lo voy a traer y para que embone exactamente donde es, el punto me va a ayudar. El punto va aquí, entonces sería en esta posición. Ahí entra justo. No entra forzado, no entra después. Y yo tengo la posición vertical del punto. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para restar? Los números enteros, en este caso el 650, al no tener decimales, tiene 0 decimales, es un número entero. Pero para poder hacer la resta le vamos a poner 0 decimales. No tiene, entonces el 650 es un número entero, no tiene decimales. No tiene. Ahora sí podemos hacer la resta. Y ya saben ustedes cómo hacer la resta. Ayer hicimos un problema sobre cómo hacer cuando tienes varios ceros. Ya lo vimos ayer. El problema que tenemos. Lo podemos hacer ahorita, ¿por qué no? Entonces tenemos un problema. Entonces recordemos que cuando son dos números iguales arriba y abajo, siempre nos va a dar 0. Y no debemos adelantarnos como lo vimos en la clase de ayer. Entonces 0 menos 0, 0. O igual, si es 3 menos 3 da 0. Si es 4 menos 4 da 0. Siempre dos números iguales, tanto arriba como abajo, en el minuendo y el sustrayendo, siempre nos va a dar 0 cuando son iguales. Entonces aquí, el primer número sí lo podemos acomodar. Entonces, 0 menos 0 nos va a dar 0. Entonces, esto ya quedó. Siguiente,
aquí no, hay que no hacerle caso al punto, ¿eh? El punto lo vamos a acomodar solito, lo vamos a bajar. Ya que tenemos la resta, bajamos el punto en la misma posición. No habrá ningún problema. Entonces, el 0 es un número menor. Vamos a convertirlo, a hacerlo mayor. Pero su compañero de seguida es un 0 otra vez. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Recuerdan la clase de ayer? El número que tenga valor. Si es 0, 0, 0, 0, hasta que encontremos un número que tenga valor. En este caso va a ser el 5. El 5 les va a ayudar. El 5 les va a ayudar, pero el 5 les va a pasar una decena. Ahora el 5 se convierte en 4. Hace fuerte al de enseguida, se convierte en 10 porque le pasa una decena. Pero el número 10 va a apoyar a este que tiene el problema. Lo va a hacer fuerte, pero él se va a hacer débil, se va a convertir en 9. Te paso una decena porque para allá va la ayuda. Te paso una decena, ahora yo me convierto en 9, pero tú te conviertes en 10. Esto que está aquí es evidencia de trabajo, ¿eh? Ya que terminemos este video, vamos a hacer 5 ejercicios. Y yo les voy a pedir evidencia de trabajo. Esta es evidencia. Mira, esta es la evidencia. Que yo sé que está haciendo bien la resta. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque cuando vamos a hacer el trabajo, si hay una resta, la voy a inventar. 123.36 menos 98.4. Si tenemos esta evidencia, si va a hacer esta operación, solamente con que le escriban la calculadora, espera un poquito. Disculpen. Solamente con que le escriban la calculadora, 123.36 menos 98.4 nos da como resultado, hay mucha luz, déjenlo abajo, no se puede ver, hay mucha luz, nos da como resultado, tiene mucha luz aquí, 24.96. Entonces lo voy a hacer con calculadora. Me dio 24.96 y el profe me dijo que acomodar el punto. Lo voy a acomodar. Punto 24.96. La operación está bien. Está bien, pero lo hizo con calculadora. Y me va a alegar y me va a poner en el grupo y me va a decir y profe, aparte también pone, profe, ¿por qué le puso mal a ese niño si la hizo bien? No. Utilizó calculadora. ¿Cómo lo sé? Porque no tengo las evidencias. No tengo el 10 al 4. No tengo los números en cuál convirtió y lo pudo hacer. Esta es la evidencia. Porque siempre me preguntan, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué está mal? Esta es la evidencia. O a veces me mandan esto. 650 más 150 me va a dar la cantidad. Esto no es evidencia. La evidencia es esta. Esta es la evidencia. Una evidencia es lo que indica el desarrollo de un trabajo. Para que nos vayamos entendiendo. Entonces, es así. Esta es una evidencia de trabajo. Esta, no. Esta calculadora, se los acabo de mostrar. Y se la voy a poner mal. ¿Por qué? No está haciendo ningún esfuerzo, no lo está comprendiendo, no está tomando en cuenta el trabajo del profe. No está aprendiendo nada. ¿Qué está aprendiendo? A manejar la calculadora. Entonces, esa es una evidencia. Igual en la multiplicación, me ponen esto por esto, multiplicado da esto. Eso no es evidencia, la evidencia es la misma multiplicación completa. A veces se la escribo, esta es una evidencia, señor.
Entonces, vámonos poniendo de acuerdo con las evidencias. Bueno, nos estamos saliendo del tema, estamos viendo un problema del grupo, ¿verdad? Pero aprovecho para decirles esto porque es difícil escribir en el grupo todo esto. Y es más fácil así, aproveché, le estoy robando 5 minutos a la clase. La clase va a estar larga, se los aseguro. Vamos a tratar de hacerla porque este es un problema del grupo y lo vamos a resolver. Entonces, nos regresamos donde estábamos y ya que yo pude buscar apoyo, ya puedo hacer la resta. A 10 le resto 5, me quedan 5. Ya me encontré el punto, vengo de derecha a izquierda, ya me encontré el punto, lo voy a poner. Hola, punto. Ya están alineados, fíjense cómo se alinea. Alumno que tenga un problema para hacer esta resta, vuelva a poner el video. ¿Cuántas veces? Cuando sea necesario. Una vez que lo ponga no lo va a aprender. Posiblemente medio. Y después 3/4. Y después llegaría a la completa comprensión del problema. Entonces hay que volver a poner el video para poder conocer esto. Seguimos con la resta. Tenemos el nuevo número. El nuevo número va a ser arriba. 9 menos 7. 2. 4. Aquí hay un problema. 4 menos 9. No lo puedo restar. Aquí ya me quedé, como dicen, atorado. ¿A quién le voy a pedir apoyo? A mi número de enseguida. El 6 lo va a hacer fuerte. Le va a aventar una décima. Le va a dar una décima. Entonces el 6 se convierte en 5. Y el 4, al darle una décima, se hace 14. Vean la evidencia de trabajo. Esa es la evidencia de trabajo. Entonces, ahora el 14 le resto 9. Me va a dar 5. Y los números que están salidos, por ejemplo el 6, no tiene que restar y se llenan posiciones con ceros. Siempre cuando hay una posición vacía, tanto al lado derecho o al lado izquierdo del punto, las posiciones vacías se llenan con 0. Por lo pronto, para empezar, más adelante no va a necesidad que lo ponga. Por ejemplo, ya cuando el alumno está en primero, segundo, secundario, en el mismo sexto grado, lo deja así, sabe bien que es un 0. Yo siempre le digo, hágalo imaginario. No se lo pongo así como punteado. Pero no, después no va a haber necesidad de que lo escriba, solamente va a saber que hay una posición ahí y es un 0. Pero vamos empezando primero a escribirlo, a registrarlo, para poder hacer la resta. Entonces, nos queda el 5, el 5, y le vamos a restar 0, nada, nos queda el mismo 5. Este era el resultado de la clase de la juguetería Chavito, donde a los patines que tenían un costo de 650 le restaban 97.50 y te iban a quedar 552.50. Vean la evidencia de trabajo. Esta es la resta. Así lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa si es al revés? Aquí el número mayor era 650, un número natural. El número menor era 97.50, un número decimal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el número decimal es mayor y el natural es menor? Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto. No tengo poco espacio. Tengo unas marcas aquí que lo hago para ver hasta dónde puedo escribir. Aquí con el metro yo ubico hasta dónde puedo escribir. Entonces aquí tengo estas marcas para ver hasta dónde llega la pantalla. Entonces ya no puedo seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque lo que escriba no va a salir. Entonces voy a tener que borrar. Ya explicamos el proceso. Si hay necesidad, usted regrese al video para poder hacerlo. Entonces borramos. Este es un número natural restándole un número decimal. Vamos a hacerlo al revés. El número decimal, vamos a ponerlo primero.
300, lo voy a inventar, 326.38 menos ¿cuánto? Menos 84. ¿Así? Ahora es al revés, ¿eh? Ahora, antes era un número natural restarle un número decimal. Ahora, a un número decimal le voy a restar un número natural. Aquí están las marcas, aquí está la marca, si alcanzo a hacer la operación. Entonces, ¿cómo? Lo voy a escribir un poco más pequeño para que puedan. Necesito escribirlo acá para que no se me olvide. 326.38 menos voy a ponerlo acá porque no quiero ubicarlo. Menos 84. Vamos a hacerlo más grande. 184. Ahí está. Lo hago más pequeño porque quiero espacio, no porque significa que este sea más grande que este. O sea, tiene el mismo valor las dos. Únicamente que lo hago pequeño porque no quiero. Ahí es solamente información que nos interesa y en la que podemos trabajar. Tenemos este caso. Ya sabemos qué hacer cuando es un número entero, restarle un número decimal. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer cuando a un número decimal le vas a restar un número entero? Que ese es el caso. Entonces tenemos. Acuérdense que la estrategia es el punto. Cuando ya practiquen y lo puedan identificar, no tengan ningún problema, no va a haber necesidad de poner los dos puntos. Va a llegar a un entendimiento. O muchas veces hasta con cálculo mental lo puede resolver, pero por lo pronto el primer paso para poder hacer la resta es a través de los dos puntos. Tenemos el caso con algunos niños de sexto, son como unos 3 o 4, que no hay necesidad que ponga los dos puntos, ya sabe dónde va ubicado cada número. Pero para los que tienen ese problema, que para eso es este video, así se empieza, con los dos puntos. Después usted solito no los va a poner, va a poder ubicar, lo va a hacer más práctico, pero eso se hace con la práctica, la práctica de los ejercicios es cuando usted ya definitivamente va a dejar de trabajar con los dos puntos y ya lo va a ubicar. Es como cuando anda en una bicicleta, le pone las llantitas y después enseña y ya quita las llantitas. Entonces, igualmente, este es el procedimiento. Así se empieza con los dos puntos. Ya después, más adelante, por medio de la práctica, usted no lo va a ocupar. No va a tener, va a decir, este va aquí y este va aquí. Y de repente, mira, los dos puntos me salieron igual. ¿Por qué? Porque tiene la práctica. Entonces, vamos a empezar primero de esta manera. Vamos a ponerle llantitas a la clase para que en un momento que usted ya no las ocupe. Tenemos el número 326.38 menos 184. ¿Dónde ubicarlo? ¿Dónde ubicarlo? Si es 326.38 menos 184, ¿están haciendo esto? ¿Por qué? No es así. Es un número entero, va antes del punto. Antes del punto son números enteros. Antes, lado izquierdo. Aquí me está metiendo números después del punto. Entonces
Entonces, como les digo, el que ya conoce el proceso ya sabe dónde van, no ocupa los 2 puntos. O a veces me lo ponen aquí. Me ponen... Está dejando una posición y después está el punto. No es así. Necesitamos las llantitas para hacer esta clase, el proceso, para que pueda andar en bicicleta. Entonces, 2 puntos. Resta, raya. El monito de nieve, como decía el maestro. Entonces, aquí vamos a ubicar. ¿Cuál es el primer número? ¿Es decimal o es número, número entero? O número natural, como lo conocemos. Entonces, el primer número sería 326.38. No va a tener ningún problema porque va a empezar apenas la resta. Lo va a acomodar. Aquí tiene el punto, lo va a trasladar. 326.38. Ahí está. Aquí el problema surge cuando voy a acomodar el otro número. 184. ¿Cómo lo voy a acomodar? Bueno, lo que yo conozco, lo que tengo referencias es que el 184 es un número natural, un número natural, un número entero, un número completo, son números naturales. Entonces los números naturales van antes del punto. Entonces lo voy a acomodar antes del punto. 184. En esa posición, si es un número natural y luego sigue el punto, quiere decir que después del 4, pues está el punto. Entonces lo voy a acomodar aquí antes del punto, respetando el lugar de cada quien. ¿Por qué respetando? Del punto para acá, primero está el 4. Es como cuando te formas, vas a respetar el lugar. Entonces no vas a poner aquí, 184, el 8 aquí, el 4 aquí y el 1 aquí. No. Hay que respetar el lugar. Del punto para acá, ¿quién está formado primero? Está el 4, el 8, el 1. Así lo van a registrar. Del punto para acá, primero está el 4, está el 8, está el 1. 184, respetando lugares. Ahí está, un número decimal, le voy a restar un número entero, pero para poder hacer la resta, acuérdense que un número entero, un número natural es un número que está completo, no tiene decimales. ¿Cuántos decimales tiene? Nada, 0 decimales. Soy un número natural, sin decimales. Entonces, para poder hacer la resta, le vamos a poner 0 decimales, para vía de acomodar esto. Entonces es el 184, que es un número natural, entero, completo, con 0 decimales. Ahí está. Ya rellenamos con ceros. Entonces, si alguien se pregunta, entonces quiere decir que los números naturales también son números decimales. Pudiera ser que sí. Pero para vida de que el alumno lo entendiera, tuve que empezar desde el principio para que distinguiera entre números naturales y números decimales. Entonces, cuando algún niño me dice, profe, es que el 4, el 7, viene siendo un número decimal. ¿Por qué? Porque tiene .00 decimales. Aunque sea el 0, de todos modos, ya nos metemos en cuestión donde me dicen que el 0 tiene un valor, y yo digo que a veces sí, que a veces no. Entonces nos confundimos mucho o tratamos de dar la razón. Es cuando a mí me gusta que me lo digan, porque el niño está razonando, me está diciendo, a ver, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué acá? Es cuando el profe dice, muy bien, estás aprendiendo.
me estás razonando, me estás dando argumentos. Entonces, el número 184, que es un número natural, vamos a rellenarle con 0 porque es un número natural que no tiene decimales. Aquí está. Vamos a hacer la resta. A 8 le quito 0. A 8 le quito nada, 0, me quedan 8. Aquí me voy a detener poquito, porque algunos niños, a 8 le quito 0, me da 8. Pero algunos niños dicen, a 8 le quito 0, pues 0. No. No. Al número mayor le quito el número menor, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? A 8 le quito nada, me quedan 8. Si usted tiene 100 pesos y no le quitan nada, pues le quedan los 100 pesos. Entonces, no le pongan 0 aquí. Es 8. A 8 le quito 0, me quedan 8. A 3 le quito 0, igual me quedan 3. Ya me encontré al punto. Aquí está. Al número 6 le puedo restar el número 4, sí, es un número mayor a un número menor. Aquí sí puedo hacer la resta. 6 menos 4 me da 2. Aquí tenemos el problema y vamos a hacer las evidencias de esta resta. Al número 2, que es menor, no le puedo restar el 8, es un número mayor que está abajo. Lo voy a convertir en un número mayor. ¿Cómo lo voy a hacer? Apoyándome en mi compañero enseguida. Y si no está él, el que sigue, por si tenemos los ceros. En este caso no tenemos ceros. Entonces, el 2 le va a pedir apoyo al número 3. Ahora el 3 se va a convertir en 2. Va a bajar de valor porque va a apoyar a su compañero. Y el 2 se convierte en 12. 12 menos 8 nos va a dar 4. Y el nuevo número, el 2, le restamos 1, nos va a quedar 1. Ya tenemos resuelta la operación. 326.38 menos 184 nos va a dar, es igual a 142.38. Esta operación tuvo poca evidencia de trabajo. ¿Por qué? Porque no había necesidad, los números sí había números mayores con números menores. En los primeros 3 casos sí se pudo restar, pero en los otros 2 hubo necesidad de convertirlo. Esto es evidencia de trabajo. Significa que el niño hizo la resta. Si no tiene esto y me tiene puro resultado, va a pasar lo que les dije, que está utilizando la calculadora. Entonces, yo necesito saber, yo voy a calificar con lo que usted me mande. Si no me manda evidencias, para mí es calculadora. Entonces, esto no lo borre, déjelo así. Es la evidencia de que usted solito hizo la resta y ya lo sabe hacer. Más adelante, usted ya ni siquiera lo va a poner, lo va a hacer todo cálculo mental. El cálculo mental es así. El cálculo mental es cuando un niño puede realizar diversas operaciones sin necesidad de registrarlas o sin necesidad de estar escribiendo algo que se le pueda olvidar. O cuando puede calcular grandes cantidades o procedimientos. Por ejemplo, 2000 menos 1010. 2000 menos 1010. Va a decir, ¿cómo? Lo tengo que apuntar para escribirlo. Pero si alguien niño tiene cálculo mental, dice 2000 menos 1010. Bueno, primero le quito 1000, me quedan 1000. Le quito 10, 990. Entonces, ese es el cálculo mental. Cuando parte el problema y lo acomoda. El cálculo mental lo usan mucho sus papás, sus mamás, para resolver diversas situaciones. El cálculo mental lo adquirió su mamá, su papá, a través de el tiempo, las experiencias, los conocimientos previos. Se va a dar en ustedes. En ustedes se va el cálculo mental, lo tienen que trabajar. Si no lo trabajan, entonces su papá, su mamá lo trabajó en primaria, en secundaria, entonces usted no lo está trabajando, ya está saliendo de sexto y no lo está trabajando. Entonces, ¿cuándo se le va a dar? Cuando usted empiece ya a hacer cálculos mentales. Yo cuando doy sexto no tengo oportunidad de estar en el salón, pero lo voy a hacer aquí. Hacemos ejercicios de cálculos mentales.